Hay versículos en la Biblia que parecen resumirlo todo, que concentran en pocas palabras la esencia del Evangelio. Y entre todos ellos, ninguno tiene tanta fuerza, tanta claridad y tanta profundidad como Juan 3:16. Es un texto que incluso muchos que no son cristianos han escuchado alguna vez. Aparece en pancartas en estadios, en carteles en las calles, en canciones, en sermones y en redes sociales. Sin embargo, la repetición puede hacernos olvidar lo que realmente significa. A veces, cuando escuchamos algo muchas veces, perdemos de vista su poder. Y eso le pasa a este versículo. Se convierte en una frase conocida, pero no en una verdad vivida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estas palabras son mucho más que un lema. Son la columna vertebral del Evangelio. En una sola frase encontramos el corazón de Dios revelado, su amor, su entrega y su promesa. Es como si todo el mensaje bíblico pudiera concentrarse aquí. Por eso, si solo pudiéramos memorizar un versículo de toda la Biblia, este bastaría para entender la esencia de la salvación. Ahora bien, ¿qué significa realmente este versículo? Vamos a profundizar en cada parte, porque cuando lo entendemos en su totalidad, cambia la forma en que vemos a Dios, a nosotros mismos y a la vida entera. 1. De tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que debemos notar es que todo comienza con el amor de Dios. No con nuestro esfuerzo, no con nuestra búsqueda, no con nuestras obras, sino con su amor. El texto dice, de tal manera. Es una expresión que nos muestra que el amor de Dios es imposible de medir. No es un amor común, no es una simpatía ligera, no es un afecto pasajero. Es un amor profundo, eterno, inmenso. Es tan grande que las palabras humanas no alcanzan a describirlo. Y lo más impactante, amó al mundo. El término mundo en Juan no se refiere solo a la creación, sino a la humanidad caída, al sistema que se ha apartado de Dios, a personas llenas de pecado y rebeldía. En otras palabras, Dios amó a gente que no lo amaba, a personas que le daban la espalda, a seres humanos que lo rechazaban. Esto rompe nuestros esquemas. Porque nosotros amamos a quienes nos agradan, a quienes nos hacen bien. Pero Dios amó incluso a quienes lo ofendían. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. 2. Que ha dado a su Hijo unigénito. El amor verdadero siempre se expresa en acciones, no solo en palabras. Y Dios no se limitó a decir que nos amaba, lo demostró de la manera más radical. Entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo. Aquí debemos detenernos. La expresión Hijo unigénito señala que Jesús es único, incomparable, distinto a cualquier otro. Él no es un profeta más, no es un maestro moral entre muchos, no es simplemente un líder religioso. Es el Hijo único de Dios, eterno, santo y perfecto. Dios lo dio. No lo prestó, no lo envió a medias. Lo entregó plenamente, sabiendo que venía a vivir una vida de rechazo, sufrimiento y, finalmente, a morir en una cruz. Ese es el nivel del amor de Dios, entregar lo más preciado para salvar a quienes no lo merecían. Cuando miramos la cruz, vemos hasta dónde llega el amor de Dios. El perdón que recibimos no fue barato. Costó el precio más alto. 3. Para que todo aquel que en él cree. Esta parte nos abre una ventana maravillosa. La salvación no está reservada para unos pocos, para los buenos, para los religiosos o para los que cumplen ciertas condiciones humanas. Está abierta para todo aquel. Esa expresión es amplia, inclusiva y radical. Significa que no importa tu edad, tu cultura, tu historia o tus errores.
El amor de Dios está disponible para ti. Lo único que se pide es creer. Ahora bien, creer no es simplemente aceptar que Jesús existió. Es mucho más que un acto intelectual. Creer es confiar, rendirse, depositar la vida entera en Él. Creer es reconocerlo como Salvador y como Señor. Muchas personas dicen creer, pero viven como si Dios no existiera. Ese no es el tipo de fe que Juan 3:16 enseña. La fe verdadera es la que transforma, la que cambia el rumbo de la vida, la que nos lleva a seguir a Cristo cada día. 4. No se pierda. Aquí aparece una verdad dura pero necesaria. Sin Cristo, estamos perdidos. Perdidos en nuestro pecado, perdidos en nuestras culpas, perdidos en un camino que conduce a la condenación. La Biblia no maquilla esta realidad. Sin Dios, estamos espiritualmente muertos. Y el destino de esa muerte es separación eterna de Él. Pero Dios, en su amor, no quiso que nos perdiéramos. Por eso envió a Jesús, para rescatarnos de esa perdición. El mensaje de Juan 3:16 no tendría sentido si no reconocemos que estábamos perdidos. Solo cuando comprendemos nuestra condición real, podemos apreciar la magnitud de la salvación que Dios nos ofrece. 5. Más tenga vida eterna. La culminación de este versículo es la promesa más grande, vida eterna. No se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir con Dios, en su presencia, disfrutando de la plenitud de su amor y de su paz. La vida eterna no comienza cuando morimos, comienza desde el momento en que creemos en Cristo. Esa vida eterna significa tener paz en medio de las tormentas, gozo en medio de las pruebas y esperanza aún en medio del dolor. Es la vida que Jesús prometió cuando dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». 6. El Evangelio en una sola frase. Si observamos todo el versículo, vemos que Juan 3:16 resume el plan de Dios. El motivo, su amor inmenso. El medio, el regalo de su Hijo. La invitación, creer. La consecuencia, salvación y vida eterna. Es, en esencia, el Evangelio puro y simple. El amor de Dios manifestado en Cristo, abierto para todo aquel que cree. 7. Aplicación práctica para tu vida. Quizás has escuchado este versículo muchas veces, pero hoy Dios quiere recordarte que no es solo una frase bonita. Es un mensaje personal para ti. Significa que Dios te ama, no importa tu pasado. Jesús murió por ti, no por multitudes anónimas, sino por ti en particular. Si crees en Él, tu vida cambia para siempre. No estás destinado a perderte, sino a vivir con propósito y eternidad. Este versículo no es teoría, es vida. Y cuando lo haces tuyo, tu existencia se transforma. Después de haber explorado este versículo, llegamos a la conclusión de que Juan 3:16 no es solo una frase bonita, es el corazón del Evangelio. Es un texto que revela el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y la promesa de vida eterna para todo aquel que cree. Pero ahora toca preguntarnos, ¿qué hacemos con este mensaje? Porque no basta con entenderlo intelectualmente, hay que recibirlo en el corazón y aplicarlo en la vida. 1. El amor de Dios es la base de todo. El mundo nos acostumbra a pensar que debemos ganarnos el amor, en el trabajo, en las relaciones, en la sociedad. Pero Juan 3:16 nos muestra que el amor de Dios no se gana, se recibe. No lo merecemos, no lo producimos, simplemente lo aceptamos. Ese amor no cambia con nuestras caídas ni con nuestros errores. El mismo amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo sigue disponible hoy para ti. Nunca pienses que eres demasiado pecador para ser amado por Dios. Él te amó primero, antes de que lo buscaras.
2. El regalo de Jesús es la prueba máxima. Dios no solo dijo que nos amaba, lo demostró entregando a Jesús. Y eso cambia todo. Porque cuando dudas de si vales la pena, la cruz grita que sí. Cuando el enemigo te susurra que no tienes perdón, la cruz responde que sí lo tienes. Cuando piensas que estás solo, la cruz te recuerda que Dios estuvo dispuesto a ir hasta el final por ti. El sacrificio de Jesús no es un símbolo religioso, es la evidencia más clara de que Dios toma en serio nuestra salvación. Si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todo lo que necesitamos para vivir con propósito y esperanza? 3. La invitación es para todos, pero la decisión es personal. Todo aquel que en él cree. Esta frase es inclusiva y universal, pero también profundamente personal. No importa si vienes de una familia cristiana o si nunca abriste una Biblia, no importa si tu pasado está lleno de errores o de logros. El amor de Dios es para ti. Pero aquí está la clave. Dios ofrece, pero tú decides. La salvación está disponible, pero debes creer. Creer no es un sentimiento pasajero ni una emoción de un momento. Es una entrega, una rendición, un sí que cambia tu vida entera. 4. La perdición es real, pero la salvación también. A veces evitamos hablar de la perdición porque nos incomoda. Pero el texto es claro. Sin Cristo, nos perdemos. Y perderse significa vivir separados de Dios en esta vida y por la eternidad. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a Jesús. Por eso dejó grabado este versículo. Para que tengas la certeza de que hay un camino de salvación, y ese camino es Cristo. 5. La vida eterna empieza ahora. Cuando escuchamos vida eterna, muchos piensan solo en lo que pasa después de la muerte. Pero en Cristo, la vida eterna comienza desde el momento en que crees. Es vivir con paz en medio de las tormentas, con propósito en medio de la rutina, con esperanza en medio de las pruebas. Es experimentar que tu vida ya no está vacía ni perdida, sino llena de la presencia de Dios. La vida eterna no es solo duración, es calidad. Es vivir en comunión con el Padre desde hoy y para siempre. 6. Lo que Juan 3:16 significa para ti hoy. Este versículo no es un mensaje abstracto, es una declaración personal. Significa que Dios te ama más de lo que imaginas. Jesús murió específicamente por ti. Tu vida no tiene que terminar en perdición. Puedes empezar hoy a vivir en la vida eterna. No es teoría, no es religión, es el plan de Dios para ti. 7. Una invitación a responder. El amor de Dios ya fue demostrado. Jesús ya fue entregado. La promesa ya fue declarada. Lo único que falta es tu respuesta. Tal vez hasta hoy conocías Juan 3:16 de memoria, pero nunca lo habías hecho tuyo. Hoy puedes dar ese paso. No necesitas palabras complicadas, solo un corazón sincero que diga: Señor, creo en ti. Creo que me amas, creo que diste a tu Hijo por mí, creo que me ofreces vida eterna. Te entrego mi vida y decido seguirte. Esa decisión cambia todo. No porque seas perfecto, sino porque empiezas a caminar con aquel que sí lo es. 8. El poder transformador de este versículo. Si dejas que la verdad de Juan 3:16 penetre en tu vida, verás cambios reales. El miedo dará paso a la seguridad de que Dios te ama. La culpa se transformará en gratitud por el perdón. La desesperanza será reemplazada por esperanza eterna. El vacío interior será llenado por la presencia de Dios. Ese es el poder del Evangelio resumido en un versículo. Llamado final. Hoy quiero invitarte a que no dejes pasar este mensaje como una frase más.
Haz de Juan 3:16 tu verdad personal. Cree, recibe el amor de Dios y comienza a vivir en la vida eterna que Jesús compró para ti. Y si ya conoces este versículo desde hace años, deja que recobre vida en ti. Vuelve a asombrarte, vuelve a agradecer, vuelve a vivir con la certeza de que Dios te amó tanto que dio lo mejor por ti. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si fue de bendición, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar la buena noticia del Evangelio. Recuerda siempre, Juan 3:16 no es solo un texto, es la historia de amor más grande jamás contada, y esa historia te incluye a ti.